a partir del verano entendimos que había una desaceleración de la economía española, con lo cual en un momento determinado se entendía que podía llegar a crecer solo el 1,8%, bueno, es bastante. Al final, el último trimestre ha habido un crecimiento importante de las exportaciones, aunque el consumo privado no ha evolucionado tan bien como en los trimestres anteriores, con lo cual llegamos al consenso, bueno, llegamos a lo que se ha publicado todos los organismos, que es el 2%. Bueno, se habla de el 1,95, pero bueno, es un concepto de redondeo. 2%, que está francamente bien, dado que nuestro entorno, la Unión Europea, está en el 1,2%, y a nivel mundial, teniendo en cuenta que siempre a nivel mundial quien marca la tendencia son los países emergentes, Brasil, China, India, pues ha habido demasiadas incertidumbres que conocen ustedes perfectamente. A final de año ha aparecido el coronavirus, que evidentemente va a producir una ralentización y un descenso del crecimiento de China, con lo cual a nivel mundial no se llega al 3%. Las perspectivas para el año siguiente pues son difíciles, evidentemente, de evaluar ahora mismo. Como ya saben ustedes, China representa pues, aproximadamente el 17% de la economía mundial, con lo cual pues, es un factor de incertidumbre claro para la posición exterior, en este caso de la economía española. Asimismo, a nivel mundial, bueno, los bancos centrales, como consecuencia de esta ralentización, continúan con las medidas de política económica más expansiva, con el fin de asegurar unas condiciones de financiación favorables que respalden el gasto en consumo y la inversión empresarial. Somos también muy conscientes de que las restricciones comerciales que ha habido a nivel mundial, es decir, se ha abandonado lo que se llamaba clásicamente, era un consenso, que era el multilateralismo, y ahora hay que negociar de forma bilateral, lo que evidentemente entorpece ese comercio exterior. En España, como les decía al principio, el consumo privado pues, ha sido, bueno, la parte de la demanda interna, un factor importante en el crecimiento del PIB. No obstante, bueno, el último trimestre ha descendido del 1,4, que era la tendencia que teníamos a final de octubre, al 1,2. La inversión ha descendido un 0,3%, básicamente por la caída de la construcción, que a final de año era superior al 3%, y los últimos datos que se han publicado a principios de febrero ya decía que en general la construcción había descendido un 7% en este periodo. La creación de empleo, pues evidentemente se ha moderado, no obstante, bueno, depende de las cifras siempre del INEM o de la tasa, bueno, de la encuesta pública de población activa, es superior a los 19 millones y siempre tenemos la tendencia de llegar a los 20 millones, que es una cifra mágica. Lo que sí se ha detectado también es que no hay, bueno, incremento de productividad no se ha notado, es decir, hay más activos en la economía, pero la productividad por trabajador no se ha incrementado. Y la tasa de paro, pues, está en el 13,8%, nuestras previsiones para el año que viene están en el 13,15, 13,25 y para el 21 el 12%. La tasa de paro, pues en España es una tasa muy alta, pero bueno, el panorama de la población activa es el que es decir, España es especial. Somos muy conscientes que hay un porcentaje de esa tasa que va a ser difícil que se emplee, primero porque ya tienen mucha edad, pasan de los 50 años, los puestos que se ofertan no son adecuados, bueno, se exigen una serie de habilidades que a lo mejor no tienen estos trabajadores. Hay que reconocer que a partir
del año 2000, es decir, hubo un abandono muy, con el boom de la construcción y los sector servicios, hubo un abandono muy importante de alumnos que estaban escolarizados y que hubo una tasa de abandono importante y que se fueron al mundo del trabajo por el atractivo que había en ese momento. Esa población no estaba suficientemente formada y hoy cuesta mucho emplearla. En todo este panorama, ¿qué tenemos? Bueno, que nuestras estimaciones siempre sobre inflación son complejas. Venimos históricamente de un modelo inflacionista que controlábamos, que sabíamos que eso suponía pues, un cierto impulso para la economía, los activos se revalorizaban, pero llevamos ya una serie de años con un estado no de deflación, pero sí de un crecimiento muy moderado. Esto está evidentemente influenciado por el crecimiento, el control de los salarios y sobre todo por la política monetaria del Banco Central. Este año hemos ajustado, en los anteriores informes, hemos ajustado varias veces la tasa de inflación, que a principio de año entendíamos que iba a superar, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo, que tenía que estar cerca del 2%, pues nunca se acercó y ha cerrado al 0,8%. Estimamos que al final del 20 estaremos sobre el 1,1-1,2%. Bien, es un nuevo escenario y es un nuevo escenario que hay que trabajar con él, dado que se entiende que durante el 20 y el 21 la política monetaria del Banco Central Europeo pues va a ser restrictiva, lo cual es bastante bueno, dado que el tipo de interés es negativo para el mantenimiento de un número importante de pymes. Es decir, hay sectores tradicionales de la economía española que la estructura de pymes es la que evidentemente está funcionando, pero esas pymes no se han renovado, no se han suficientemente, no se han digitalizado, con lo cual una subida de la financiación pues supondría pues grandes dificultades para mantenerse en el mercado. Bien, en otro aspecto es los tipos de cambio y cotizaciones de materias primas y petróleo e índices bursátiles. Voy a hacer un pequeño resumen. En el año 19 ha sido, a pesar de las incertidumbres creadas por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el Brexit, que todavía continúa, ha sido, pues desde el punto de vista de los inversores, un magnífico año para los mercados, a diferencia del año 2018, en que prácticamente todos los activos financieros cerraron con pérdidas. El mayor incremento ha sido lo ha dado el índice Standard & Poor's 500, con un crecimiento del 28,9%, y siguiendo de cerca por el resto de mercados europeos. La bolsa española, debido básicamente a la composición del IBEX 35, quedó rezagada con un alza del 11,8%. Bien, cerró aproximadamente con 9.650 puntos el día 13 de enero. Para el año 2020 mantenemos nuestra previsión de que el IBEX cierre en torno a los 10.500 puntos, ya que si bien se han reducido notablemente las dos incertidumbres básicas del año 19, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el Brexit, todavía existe un largo camino de ciertas incertidumbres, es decir, el entorno externo, el entorno exterior, hay demasiadas incertidumbres, con lo cual, bueno, hacer una predicción optimista de llegar a 10.500 puntos, pero somos conscientes de las dificultades. La bolsa china, por supuesto, está en caída importante, a pesar de la gran cantidad de fondos que el Estado, el sector público, ha metido en el sistema, y claro, se entiende que va a tener un retroceso importantísimo. En cuanto a los commodities,
hay que destacar el comportamiento del oro con una revalorización del 20,46% en el año 19, ya que ha actuado como activo refugio en los momentos de mayor incertidumbre, mientras que el precio del petróleo ha sufrido un fuerte impacto por el coronavirus, ya que la demanda de crudo por parte de China se ha desplomado, perdiendo la cuota recientemente de los 55 dólares barril. En cuanto al mercado de divisas y a nivel de variación anual, cabe destacar la depreciación del euro frente a la libra esterlina en un 5,62%, del 5,19 frente al yen y del 2,38 respecto al dólar. Y en el apartado de tipos de interés en los mercados internacionales y en los mercados de deuda, los tipos de interés siguen en un entorno, como les decía al principio, como saben, de tipos negativos, debido básicamente a la continuidad de las políticas expansivas de los bancos centrales. El Euribor, al principio, el principal índice de referencias de las hipotecas en España cerró al menos 0,26,1% y actualmente ha seguido un descenso, y la última vez que hemos emitido a mediados de enero estaba en el 0,284. La prima de riesgo entre España y Francia se ha reducido, España y Alemania se ha reducido notablemente desde los 117 puntos a finales del 2018 hasta los 67 puntos a finales del 19. Es decir, hay una diferencia entre el índice alemán y el español de 67 puntos básicos. Y esta mejora en la prima de riesgo no es exclusiva de España, ya que Portugal ha pasado de 147 a 65, Italia de 252 a 168 y Grecia de 413 a 175. Es decir, esto hace 4 o 5 años estos países tenían una prima de riesgo muy elevada. Hoy esto está súper controlado, con lo cual esto es un aspecto muy positivo. En relación al indicador de estrés de los mercados financieros españoles, elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se sitúa en torno al 0,22%, lo cual indica un bajo nivel de estrés. Bien, básicamente he querido resaltar estos aspectos para darle paso a Antonio, que hará un resumen global de forma muy pedagógica. Con gusto. Y abriremos después un coloquio, que es quizá lo más interesante. Estamos siempre dispuestos a ese coloquio por parte de todos vosotros. Antonio, cuando quieras. Bueno, esto tenéis todo en vuestro poder el informe. Además hay una nota de prensa bastante exhaustiva que se ha preparado, que la tienen todos los medios también, o sea que se ha facilitado la labor. Entonces, también lo que me corresponde es hacer una especie de resumen y dar un poco de opiniones en cuanto a previsiones y proyección y tal. Ha habido 2 temas que no hemos tocado, que es el tema de los mercados financieros y los tipos de interés en las entidades de crédito. Los tipos de interés globales sí lo ha debido de tocar Salustiano. Mercados financieros, que sepáis que seguimos más por la misma pauta, en el sentido de que la política sigue siendo laxa por parte de los bancos centrales, tanto de Estados Unidos como de Europa. Se piensa que van a seguir así, entre otras cosas porque los americanos están en una fase de elecciones y necesitan carburante para seguir funcionando. La bolsa americana está por las nubes, como sabéis. En el tema de una noticia dentro de este último trimestre es que el Banco Central Europeo ha bajado la tasa de descuento que le aplica a los bancos por los excedentes de liquidez un 0,10, de tal forma que está en un 0,50. Eso facilita la labor de las entidades, le penaliza menos el dinero que tienen depositado en el Banco Central Europeo. Y, por otra parte, decir que las variables de la M3, tanto en Europa como en España, van creciendo a una misma magnitud. En Europa un 5% aproximadamente y un 4% en España. Eso significa que hay liquidez en el mercado. El único problema es que la liquidez no se está traduciendo en un aumento. La contrapartida de esa liquidez tienen que ser los préstamos y los créditos, y todavía no se está traduciendo en un aumento de los créditos y los préstamos razonables. En Europa sobre un 2%, en lo que se repercute a los créditos al sector privado, 2 y pico, y en España un 1 y pico.
O sea que ahí todavía esa es una asignatura pendiente. ¿Por qué? Pues oye, los bancos tienen facilidades para dar crédito y lo están demostrando. El único tema es que la demanda, hay cierta atonía en la demanda de operaciones y de créditos, ¿eh? Por otra parte, la dudosidad, que la miran mucho los bancos, está muy alta en el sector productivo y sobre todo en el sector de la promoción y de la construcción. Dudosidad es muy alta, luego todavía la confianza no es plena en el sector financiero como para invertir con libertad. Hay un tema muy positivo dentro de esos epígrafes, que no he tocado todavía lo general, y es el hecho que la morosidad de los bancos está en el 5,35, ha bajado considerablemente. Es una morosidad que recordáis que estaba al 12 y pico, al 13 creo que llegó a estar, y estar en un 5,35 es un logro importante para las entidades financieras. Las financieras que tienen un problema del margen, que no hace falta que lo diga, pues lo sabéis todos, por los tipos de interés tan bajos y porque existe una competencia bestial a la hora de aplicar comisiones, ¿eh? Entonces, a pesar de todo, se está manteniendo la rentabilidad de los bancos dentro de un margen adecuado, porque están disminuyendo dotaciones y provisiones, y entonces es un tema positivo a la hora de la cascada de resultados, eso y las comisiones. Después, a la hora del resumen, hemos tocado los dos apartados que quedaban por comentar. A la hora del resumen, decir que lo han comentado seguramente mis dos compañeros, que el crecimiento de España en este último trimestre del año nos ha sorprendido. Se esperaba un 4, 4,5 y un 5 es un 0,5. Es un crecimiento robusto en el último trimestre, incluso inesperado. La mayoría de los analistas hablaban o preveían, nosotros fuimos un poco ágiles en ese tema y hablábamos de un 1,9 o posiblemente un 2%, y ahí no nos cogimos los dedos. Al final ha sido un 2% el crecimiento, que es un crecimiento robusto, y sobre todo, como también ha tenido ocasión de decir el ministro de Agricultura, con un diferencial sobre Europa que ha crecido un 1,2 de un 0,8. Es un diferencial muy importante. Lo positivo que tiene ese tema es que llevamos 6 años de crecimientos consecutivos, que el año pasado se creció el 2,4 y este año hubo una corrección. Acordaos que el año pasado hubo una corrección de la que todavía no nos hemos librado. El año pasado se pensaba que se había terminado en el 2,5 y al final se corrigió con los datos de contabilidad general al 2,4. Bueno, este año esperemos que ese 2% no se corrija con contabilidad general con la escoba, pero bueno, sea un 1,9 o el 2% que hemos dado por válido, ese es un porcentaje muy alto de crecimiento y sobre todo lo que se ha crecido en el último trimestre, que te da un efecto tracción importante para los 3 próximos meses. Eso nos hace empezar el año con fuerza, con tracción, con fuerza. Puede ayudar otra serie de circunstancias. Bueno, hay algunas circunstancias que son incógnitas en estos momentos. Y una de las incógnitas es el tema del virus, el virus asiático, que lógicamente no sabemos, lo que no podemos hacer previsiones de lo que pueda afectar, pero lo que sí es cierto es que va a afectar al crecimiento mundial. Los expertos están hablando de que puede afectar el crecimiento mundial un 0,25 y que a China le puede afectar incluso en un 1%. El tema evidentemente es grave. Hay un comparativo, hay un tema que ocurrió en el 2003 con el SARS, que fue otra epidemia y que afectó también a China, y que sin embargo en ese caso hemos repasado los listados históricos. Eso fue en el 2003 y sin embargo en el 2004, 2005 y 2006 China creció más de lo que estaba creciendo en el 2003, o sea que no le afectó absolutamente nada. Ahora este parece muchísimo más grave, o sea, parece menos dominable. Hoy, en aquella época, China representaba el 4% del PIB mundial, hoy representa el 18% del PIB mundial. O sea que hoy realmente lo que pasa en China nos hace más daño. Ese vuelo de la mariposa en China, ese aleteo de la mariposa nos llega a todos como un vendaval de viento, y entonces pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, con esa incógnita y con el hecho de que pueda afectar el crecimiento mundial, ya os digo, dicen los expertos un 0,25, y a China, lo de China no nos afecta, porque además de ser la gran fábrica mundial, es el gran consumidor mundial, y eso nos afecta indudablemente. China estaba creciendo en el 2007 a un 14%. Fijaos qué barbaridad. Y ha bajado, se preveía este año un 6%, si esto le afecta se puede quedar en un 5%, es una barbaridad.
en un país que tiene tanto significado a la hora de chupar producción del resto del mundo y, sobre todo, de tirar de las materias primas y de todo el carburante que necesita para que esa gran fábrica, como se llama China, funcione. Bueno, pues esa es una incógnita. Otra incógnita es el Brexit, pero lo es menos. El Brexit parece que lo hemos asumido más y que ahora no le damos tanta cuenta. De todas formas, nos va a afectar menos este año, porque este año va a ser un año de negociaciones y de statu quo y de stand-by, y yo creo que esto nos va a afectar más en el futuro, pero este año, hasta el 31 de diciembre, va a ser un año de negociaciones, pero no se le están echando cuentas al Brexit tanto como antes. Nosotros particularmente creemos que el Brexit lo que hay que seguir, porque a nosotros nos afecta mucho, aparte de las grandes empresas que hay trabajando en el Reino Unido, con un peso importante, son multinacionales españolas, aparte de esa, aparte del tema del personal y aparte de los residentes que hay aquí en España, no sabemos en qué circunstancias van a quedar en lo que se refiere al tema de la sanidad, el tema de la nacionalidad, muchas cosas que están abiertas, el propio Gibraltar, y que no están definidas, no están de ninguna forma delimitadas aún. Yo creo que un tema importante puede ser cómo evolucione la libra, porque la libra tiene mucho peso en el mercado español a la hora de que venga gente de Gran Bretaña. No está, ahora el cambio me parece que está a 1,17, luego el cambio es un cambio razonable, depende de la fortaleza con que Reino Unido salga de este tema y la fortaleza que tenga la libra, que nos perjudique menos o más. Está claro que a nosotros nos interesa una libra fuerte para que el turismo británico no se vea resentido. Y por otra parte, hay un turismo que nos hace muchísimo daño y que no se toma en cuenta muchas veces, que es el turismo residencial. Y el turismo residencial es el complemento que hay para salvar de alguna forma la estacionalidad del otro turismo. El turismo residencial, se hizo un estudio en la Costa del Sol por parte de Unicaja, que precisamente hay que felicitarla siempre porque está detrás de los datos que son los que nos extraen los datos que nosotros comentamos después. El analista de Economía de Andalucía, que es Unicaja, que es una entidad muy fiable, pues hizo un estudio en su día y suponía este producto en la zona de la Costa del Sol, suponía un porcentaje superior al 11% de participación en el PIB. Son gente que consume, precisamente consume, gasta, se alimenta en la época de invierno, cuando el turismo de vacaciones y de playa no es fuerte. O sea, es un complemento importante. Ese turismo es el que se puede ver más afectado, porque a veces son residentes con cierta edad que a esta gente le afecta muchísimo el valor de la libra. Por eso yo hago tanto hincapié en el valor de la libra, porque ha sido un tema muy sensible en los que hemos trabajado en sitios de costa. Primero con las hipotecas aquellas que se encarecieron tanto y llevaron a la ruina mucha gente que habían invertido aquí, y ahora pues porque esta gente vive de la pensión del Reino Unido y esa pensión va a tener mucho que ver con el precio que tenga la moneda del Reino Unido. Después, no me gustaría extenderme demasiado porque todo está dicho y aparece en el informe nuestro y sobre todo los resúmenes que hemos hecho y en la nota de prensa. Decir que el final de año, el último cuatrimestre del año que hemos analizado, es un cuatrimestre bueno, ese 0,5 que he comentado y no esperado, se esperaba como máximo un 4,5 la mayoría de los analistas, es un tema muy significativo. El hecho que haya crecido el empleo está creciendo todavía, eso es lo que hay que decirlo. Ahora comentaré que es quizás el tema que más nos preocupa y que más nos ha suscitado comentarios entre nosotros, discusiones entre nosotros. Fijaos, la demanda interna. Bueno, primero vamos a hablar del último cuatrimestre, que es importante. El último cuatrimestre, aparte de eso, del aumento, de todavía el incremento del empleo en un 0,5, todavía el empleo está creciendo, ya se ha producido una disminución de ese crecimiento en el mes de enero, como sabéis. Independientemente de eso, hemos tenido datos positivos en el tema del comercio, hemos tenido datos positivos en el tema de la industria, en el tema de la industria no, hemos tenido un desfase de un menos 2,5, muy afectado por el tema de la construcción, que aquí hay un 3,5, y otro tema que ha funcionado, otro apartado que ha funcionado muy bien, ha sido el gasto público, el gasto del gobierno, que ha subido un 0,6%. El tema de la industria ha funcionado dentro de lo que cabe bien, a pesar de que estamos muy afectados en el tema industrial por todo el contexto que hay en la industria europea.
Después hay otro tema también significativo, las exportaciones y las importaciones se han movido un 1,5 positivo las exportaciones y el menos 1,2, los datos los tenéis ahí, menos 1,2 las importaciones. La aportación en el último trimestre no ha sido elevada en este apartado, pero sin embargo sí que ha sido significativa a lo largo del año, como vamos a comentar ahora. Y hay otro punto también a comentar, y es que el consumo ha caído del 1,4 que estábamos considerando, ha caído al 1,1 y se ha mejorado un poquito en el mes de enero, que no entra dentro de los cálculos que estamos trabajando aquí del último cuarto trimestre. Entonces, visto eso del último cuarto trimestre, que ha sido positivo, como yo digo, le damos un repaso ya al año, y en el año nos encontramos que nos hemos encontrado con una caída de la demanda importante. La demanda ha caído del 1,8 hasta el 1,2 aproximadamente, y ahí se incluyen muchos epígrafes, uno de ellos es el consumo, y ese dato es muy significativo. Tenemos una inflexión a la baja de la demanda que choca con una economía donde los salarios han subido, donde subió el mínimo interprofesional, que subió el mes pasado, o sea, en el mes de diciembre, que han subido el tema de los funcionarios, que ha habido pagas extras en diciembre. Nosotros, con ese tema, hombre, y que ha aumentado, los convenios han aumentado un 2,5 aproximadamente el tema de los aumentos salariales de las empresas privadas. Entonces quiere decir que una caída y que ha seguido creciendo el empleo en menos proporción que lo hacía el año pasado y el anterior, pero sigue creciendo. Este último cuatrimestre el 0,5 todavía. Se nota una pendiente a la baja, por eso digo que lo tocaremos ahora después, de ese crecimiento. Seguimos creciendo, pero menos que lo hacíamos antes en ese epígrafe. Entonces, uno de los apartados que ha ayudado a mantener el crecimiento a lo largo del año ha sido el sector exterior. El sector exterior se ha comportado de una forma muy positiva este año 2019, y es que podemos decir, han crecido un 3,7, si mal no recuerdo, las exportaciones, y en 1,2 han crecido las importaciones, en ambos casos de forma positiva, pero ese diferencial del 1,6 que nos sale ahí es muy importante como aditante al crecimiento del PIB nuestro nivel año. De hecho, que podíamos incluso decir que el sector exterior ha ayudado casi en una cuarta parte al crecimiento del PIB nacional. Y eso es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque estamos comenzando un año donde quizás esa aportación del sector exterior siga siendo importantísima por el hecho de que el consumo está bajando, y puede estar bajando también el empleo. Y eso es muy significativo o muy importante para mantener la demanda que tiene la demanda privada, el consumo, que tiene un peso en el PIB de cerca del 60% o más. Entonces, fijaos la importancia que es cuidar ese epígrafe, que el hecho de que las exportaciones no hayan hecho una ayudita en el año anterior, eso es muy positivo. Centrándonos en el empleo, que es donde hemos tenido más discusiones internas nosotros, lo que se nota es una disminución del crecimiento del empleo a lo largo del año. Se hace más acusada a partir de agosto. A partir de agosto, julio, se hace más acusado esa disminución del crecimiento del empleo. Entonces, una cosa que tenemos que plantearnos es, primero, la famosa relación que en economía los teóricos sabéis que existe entre la creación de empleo y el PIB, y en ese tema los estudios hablan, yo lo he comentado alguna vez, que el comparativo o el dato clave es el crecimiento potencial. Cuando se crece por debajo, el crecimiento potencial es aquel crecimiento que se produce en una economía con la mayoría de los factores produciendo, pero sin crear inflación, sin que eso suponga, esa hiperactividad de los factores suponga que se produce inflación. Entonces, ese dato, que es muy difícil de calcular, pero el Banco de España lo calcula, lo tiene calculado en la actualidad en 1,5, 1,6. Entonces, la teoría te dice que cuando el crecimiento es menor del crecimiento potencial, pues se produce un outgap negativo.
y cuando es mayor, que se ha venido produciendo en estos últimos años, el crecimiento ha sido mayor que ese 1,6, pues se produce un outgap positivo y es decir que estás creando empleo. Tomar estos datos con rigidez, pues no se puede, pero lo que sí es cierto es que parece que en el 1,5, y la mayoría de los analistas estamos presupuestando este año un crecimiento del 1,6, parece que ahí empieza ya a la destrucción de empleo. Hay otro tema que había que aditar a eso y que no se tiene en cuenta en los factores normales de ese cálculo que hemos hecho del PIB relacionado con el PIB potencial. Y es el hecho de que en este caso hay que aditar lo que pueda suponer la amenaza de la reforma laboral, que está contenida por ahora, pero que sin embargo los empresarios están de alguna forma aligerando plantillas,